Hoy vamos a ver la propiedad display. ¿Qué es la propiedad display? Es la que nos especifica la forma en la que se van a posicionar los elementos en nuestra página web. Por ejemplo, yo tengo estos tres divs que en mi HTML están dentro de un container. Yo he creado un div padre que es con clase container y dentro he creado tres divs con clase div1, div2 y div3. Ahora, estos tres divs tienen por defecto la propiedad display en su opción block. ¿Vale? Los divs tienen por defecto el display block, la propiedad display block. ¿Vale? ¿Qué significa display block? Que los elementos se muestran en bloque, como dice la palabra. ¿Y qué significa que se muestran en bloque? Significa que cada elemento ocupa todo el ancho de la página. Por ejemplo, si yo inspecciono este div amarillo y coloco el cursor aquí encima, veo que el div amarillo ocupa todo el ancho de la pantalla. El div rojo también y el verde también. Eso es lo que significa display block, que no hay más espacio para colocar más elementos al lado de él, que solamente está este elemento y nada más. Por ejemplo, si yo coloco un párrafo aquí, el párrafo también tiene por defecto la propiedad display block. Eso, como ya he dicho, significa que este hola, este simple hola, me ocupa todo el ancho, como podemos ver, todo el ancho de mi página. Pero ¿todos los elementos HTML tienen por defecto la propiedad display block? Pues no. Si yo, por ejemplo, me creo un enlace, ¿vale? Y me creo otro aquí. Veamos qué pasa. Si nos fijamos, los enlaces tienen por defecto otro tipo de display. En este caso, tienen por defecto la propiedad display inline. ¿Vale? Los enlaces tienen por defecto la propiedad display inline. ¿Eso qué significa? Significa que cada elemento, cada enlace, ocupa solamente su contenido, nada más. ¿Ves? Hola ocupa solo hola. Mundo ocupa solo mundo. En cambio, el párrafo ocupa todo el ancho. Esta es la diferencia entre display block y display inline. Vale. Tanto block como inline implican mostrar algo. ¿Vale? Mostrar algo. De una forma o de otra. Pero si yo a cualquiera de estos elementos le pongo display none, me lo quita. Display none significa no me lo muestres, no quiero verlo. ¿Vale? Vale, eso simplemente aclarar. Vale, pero los elementos que tienen por defecto el display block, ¿vale? ¿Siempre van a mostrarse uno debajo del otro? La respuesta es no. Yo puedo cambiar la forma de mostrar los elementos. En vez de display block, si quiero que estén estos divs uno al lado del otro, tengo que cambiar el display. ¿Qué pasaba antes de que apareciera HTML5 con el display flex? Porque con el display flex puedo hacer que cada elemento se posicione al lado del otro. Pero antes de tener aquí el HTML5, lo que hacíamos era lo siguiente. Con el mismo display, por ejemplo, a los divs, al div 1, al div 2 y al div 3, le pongo display inline block. Esto era lo que se hacía antes del display flex, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que ahora mis elementos se muestren en línea, uno al lado del otro, del mismo modo que los enlaces, ¿no? Que se muestran por defecto uno al lado del otro. Vale. Ahora, los enlaces que se muestran uno al lado del otro de manera predeterminada, ¿siempre están así? Pues no. Yo puedo hacer que mis enlaces también se muestren en vertical en vez de horizontal, cambiando su display inline por, ya lo sabéis, por display block. Ahora mis enlaces están posicionados uno debajo del otro. Ahora cada enlace de estos ocupa todo el ancho, como podéis ver aquí. El párrafo, ¿dónde está? El enlace aquí está. Ahora ocupa todo el ancho, ¿vale?
igual que mundo, no, porque a este no le... Lo he hecho en el elemento específico, ¿vale? Pero espero que se entienda la diferencia, ¿vale? Ahora, una vez que apareció HTML5, aparece una nueva opción del display, que es el display flex, ¿vale? Le estamos diciendo que todos los elementos pues, van a ser flexibles. ¿Y eso a quién hay que ponérselo? Eso hay que ponérselo siempre al contenedor, ¿vale? Al contenedor de los elementos que tú quieres que sean flexibles. En este caso mi contenedor es container. Y si a mi container, ¿vale? Yo le pongo display flex, le estoy diciendo que los elementos que voy a tener dentro van a ser flexibles. Y de forma predeterminada ya me los coloca uno al lado del otro, ¿vale? Pero yo puedo especificar, o sea, todos los elementos que haya dentro del container van a estar así. Ahora, por defecto el display flex te coloca el eje X, el eje horizontal, como eje principal. Pero si yo no lo quiero así, yo lo puedo cambiar. ¿Cómo cambio? ¿Cómo puedo ir cambiando de ejes principales? Pues con la propiedad flex direction. Flex-direction. Con esta propiedad puedo especificar si el eje principal es el vertical o el horizontal. ¿Cómo digo cuál eje es el vertical? El vertical es el column. Al ponerle flex direction column, el eje principal es el vertical. Por eso todos los elementos se me posicionan uno debajo del otro. Pero en cambio, si pongo flex direction row, el eje principal es el eje X. Por eso cada elemento se posiciona al lado del otro. Bien. Vamos a ver una cosa. No, eso aquí no. Aquí. A mi container voy a quitar, si me permitís, el párrafo y los enlaces, ¿vale? Me voy a centrar en el display flex. Vale. Yo a mi contenedor le he dicho, sí, quiero que los elementos que hay dentro de mi container sean flexibles. Quiero que el eje principal, por ejemplo, sea el eje X, el eje horizontal. Ahora, quiero posicionar mis elementos al principio, en el centro o al final. Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Entonces, ¿cómo le digo por CSS que los elementos de mi página se posicionen al principio, en el centro o al final? Pues con la propiedad justify content. Si le pongo justify content start, se ponen al principio. Si pongo justify content center, se me ponen en el centro. Y si pongo justify content end, se me pone al final, en teoría, ¿vale? Pero quizás aquí a la derecha no hay espacio suficiente para colocar los elementos, ¿vale? Exacto, es flex end, porque el end no me lo coge. Aquí, si os fijáis aquí, veis qué posiciones ocuparán los elementos, ¿vale? Hemos probado el flex end, el flex start, y también tenemos otras opciones como el space around, el space between. Son formas ya de colocar nuestros elementos en la página, ¿de acuerdo? Así que nada. A ver si se me escapa algo más sobre el display. Yo creo que en principio ya nada. Estas son las formas de colocar los elementos en nuestra página con el display flex. Y si no queréis utilizar el display flex, pues tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Esto es practicar y practicar, y las dudas que vayan surgiendo me las vais dejando en los comentarios, ¿vale? Y si no, pues los vemos en clase. Así que nada, esto ha sido todo y hasta luego.